Hola, ¿qué tal, ratillas del laboratorio? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Observatorio de Booktube. Uno de los videos más vistos del año pasado fue uno que publiqué sobre los mejores podcasts que había escuchado. Mucha gente llegó a comentar, a recomendarme cosas, a agradecer, y en los contadores de YouTube aparece como que hay mucho interés. Coincido yo, o quiero creer que esto significa quizá que hay un naciente y un creciente interés en las historias narradas con audio. Por lo menos a mí como consumidor desde hace varios años me interesan mucho. Escucho muchos podcasts, de modo que voy a publicar esto en dos partes. Esta es la primera parte, que me voy a concentrar en podcasts narrativos de no ficción, casi todos. El periodismo crítico, bien contado, a profundidad, que necesitan nuestros países, está encontrando en las plataformas de audio nuevas formas de contar historias, y me parece que es una gran oportunidad para centrarme. El primer caso es un poco excepcional porque no es propiamente periodístico, sino es en algún sentido histórico y después ficticio. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Se llama The Tale of Rome, o El Cuento de Roma. A este podcast llegué porque su creador, Abel, comentó al pie de mi video anterior diciendo lo que él hacía, y lo escuché y me pareció fantástico. Es un podcast que cuenta en episodios de 20 minutos la historia de la Roma antigua, desde su fundación, todas las intrigas de los emperadores y demás cosas. Y me pareció realmente alucinante. Un modo de entrar en esta dimensión histórica fantástica, sobre la que yo no he tenido mayor noticia. Yo no he leído a los cronistas, a los historiadores romanos, y de modo que es una puerta de entrada fantástica para entender muchas cosas. Y constantemente tengo la sensación, cuando lo estoy escuchando, de que pues todo nuestro mundo ya estaba en Roma, ¿no? Todas nuestras guerras, todas nuestras historias, todas nuestras intrigas, todas nuestras leyes, todas nuestras concepciones, conflictos religiosos, luchas de clases, todo estaba en Roma. No en balde, William Shakespeare escribió muchas obras ambientadas en Roma. Y no en balde hay miles de películas buenas sobre Roma. No en balde El Último Premio Planeta, por ejemplo, es una novela sobre Roma. En fin, Roma es eterna. En segundo lugar, quiero hablar de Así Como Suena, que es esta gran plataforma sobre podcast en español que está produciendo María Scherer y Carlos Puch, muy bueno. Particularmente quiero hablarles de un episodio que se llama Desaparecer en Jalisco, producido y narrado por Alejandra Guillén, una gran periodista que vive en Guadalajara. Y aquí narra historias sobre casos de chicos que han sido secuestrados por el crimen organizado y llevados a unas zonas en el estado de Jalisco, y de la historia de sus familias que los están buscando. Es una historia dolorosísima, de estas que arden, pero que precisamente tenemos que escuchar para entender el abismo en el que estamos. Ligado a esta recomendación, quiero hablar de Esto No Es Radio, un podcast producido por Fernando Micro Hernández. Este episodio en particular, del que quiero hablar, se llama El Abuelo y el Chamaco, y cuenta también una historia que tuvo la misma periodista Alejandra Guillén en otro contexto, en otro lugar. Y también es una historia que involucra crimen organizado, y también es una historia que involucra la resistencia de los pueblos indígenas, y que también es muy dura, pero que también tenemos que escuchar. El otro gran referente de podcast latinoamericano es Radio Ambulante. Estoy suscrito a su podcast y constantemente estoy escuchando sus historias. Prácticamente cualquiera es muy recomendable, pero quiero recomendar hoy un par de historias. Una que se llama Dos Notas, que es sobre un saxofonista al que de repente le empieza a pasar algo raro, que es que la boca no le obedece cuando está intentando tocar. Y otro que se llama Sin Lugar Seguro, que lo cuenta una chica radicada en Tijuana, que aparentemente es una historia sobre acoso, pero yo creo que es mucho más que eso. Es una historia sobre el terrible malentendido cultural en el que nos relacionamos hombres y mujeres, la inconsciencia de muchos de nosotros respecto a el modo como nos relacionamos con las mujeres, sobre todo cuando se trata de romances o de ligar o de citas.
Una de las cosas que puede cambiar el panorama del podcast en español es la que Spotify se ha implicado. Spotify está empezando ya a apostarle fuerte por el podcast. Y Spotify, junto con la revista Vice, publicaron este año un podcast que se llama El Chapo. A propósito del juicio del Chapo Guzmán en Brooklyn, en Nueva York, se cuenta la historia de cómo se ha construido esta especie de mito o no sobre su figura, y se cuenta una historia realmente bien contada. El podcast tiene dos versiones, una en inglés y una en español, y está realmente bien. Y finalmente, en mi opinión y en la de muchos otros, al parecer el gran podcast en español de este año se llama Las 3 muertes de mi padre. El periodista Pablo Romero cuenta, 20 años después, el proceso de investigación que siguió él mismo para intentar esclarecer el asesinato de su propio padre en manos de ETA. Es un podcast impresionante, es un podcast que recrea qué era la violencia de ETA, pero al mismo tiempo cómo el aparato del Estado estaba implicado de muchas maneras que impidieron o impiden que se haga justicia realmente a las víctimas. Es una historia fantástica que además tiene su contraparte, que es parte de una investigación más amplia que se ha publicado en el diario El Mundo durante mucho tiempo. Bueno, en fin, díganme ustedes qué podcasts les gustaron, si oyeron estos o me recomiendan otros. Hay muchísimos otros podcasts que me gustan mucho. Pueden revisar el que publiqué el año pasado. Estos proyectos siguen publicando cosas buenísimas, y la segunda parte que publicaré pronto sobre otro tipo de podcast. Bueno, en fin, vamos, cuídense.